Tenemos esta Dodge Durango 2017 con el motor 3.6 Pentastar. El cliente nos dice que presenta un problema, que de repente tiembla y tiene pérdida de potencia. Ya la llevó donde un mecánico y le dijo que eran las bobinas y las bujías. Se las reemplazaron, el problema siguió. Luego le dijeron que era el sensor CAM, se lo reemplazaron, el problema siguió. Yo procedo a revisarla y encuentro que en los datos del escáner los ajustes de combustible a corto y largo plazo se encuentran en parámetros normales, lo que nos sugiere que tenga un problema de vacío o tenga un problema de sensores. Procedo a revisar los demás sensores y se encuentran en rangos normales y funcionando correctamente. Entonces procedo a revisar las bobinas con el osciloscopio y encuentro que las gráficas de bobinas están bien, tienen una línea de chispa correcta. El escáner me muestra que de repente el cilindro 1 comienza a fallar. Es un fallo intermitente, pero sí lo logra registrar la computadora de la Dodge. Entonces conecto el osciloscopio y procedo a sondear en el cilindro que presenta la falla el inyector, y encuentro que la gráfica del inyector no presenta esporádicamente, característicamente, la joroba de lápiz, lo que sugiere que este inyector tiene un problema mecánico y se está quedando cerrado. La computadora le manda correctamente la señal, pero él se queda atascado, tiene un problema mecánico en su bobinado interno. Entonces eso es lo que tiene esta. Yo voy a proceder a cambiarle el inyector y ya les voy a mostrar cómo queda. Ya le reemplacé el inyector y como podemos ver, el cilindro 1 dejó de fallar. Ya no hay conteo de fallos de encendido. Entonces se solucionó el problema. Como podemos ver, contador de revoluciones, fallos de encendido cilindro 1 ya está en cero, todo está bien. Ok, así que eso fue todo.